Bien, hermanos, vamos a continuar en esta noche con el estudio de la palabra de nuestro Dios y específicamente con el estudio que hemos estado teniendo sobre el libro de Job. Vamos a continuar, como nos quedamos la semana pasada, allí en el capítulo 24. Este es el capítulo que vamos a estudiar en esta tarde, noche. Vamos a hablar acerca de las injusticias que hay muchas de las veces en la parte del trabajo de la vida del hombre. Esto es lo que Job se va a preocupar o se va a procurar de estar hablando. Así que vamos a empezar con la lectura el día de hoy, allí en el capítulo 24, el versículo del 1 en adelante. Dice así en la escritura: puesto que no son ocultos los tiempos al poderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Empieza con una interrogante Job, y esta es una pregunta que, como tantas, ¿verdad?, nos surgen a nosotros también. Si Dios gobierna todo, esa es la pregunta de Job. Si Dios sabe cuándo pasa cada cosa, si Dios decide en qué momento ocurre cada situación, entonces nosotros podemos ponernos a pensar que realmente cada cosa está pasando en su momento oportuno, o cada cosa está pasando en su momento perfecto, y que Dios tiene control de todas las cosas. Si Dios es el gran arquitecto del universo, el gran diseñador del universo, el que controla cada aspecto que hay en él, entonces pues todo debería ser bueno, ¿verdad? Todo debería ser algo agradable para nosotros los seres humanos. Pero al contrario de eso, Job se pregunta es: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, ¿por qué aquella gente que se trata de portar bien, aquella gente que trata de vivir de acuerdo a su voluntad, aquellos que tratan de encontrarse con Dios, ¿por qué no disfrutan de lo lindo? ¿Por qué no se gozan de una manera diferente delante de Dios? Porque al final del día Dios está proveyendo siempre para ellos. Yo creo que al final del día esta es una de las preguntas que quizá alguna vez nosotros nos hemos hecho. Pero Señor, yo me porto bien. Señor, yo no le hago mal a nadie. Señor, yo trato de cumplir con tu voluntad. Yo soy un hijo tuyo, yo procuro en la iglesia, procuro ayudar a los demás. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Porque esta es una pregunta que quizá nunca vamos con la demás gente y le decimos: fíjate que hoy me estaba preguntando y me estaba preguntando al Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Entonces quizá una pregunta que escondemos muchas veces, pero que existe, pero que está ahí. La diferencia entre nosotros y Job es que Job sí la preguntó, Job sí la externó abiertamente. Sí dijo: bueno, pues si Dios gobierna todo, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué sucede lo que sucede? Esa es la gran pregunta que Job se está haciendo. Y él empieza a hablar acerca de cosas que ocurren frecuentemente en la vida diaria. Dice la escritura: traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman como prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos, y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende
su oración. Fíjense cómo vamos a empezar a hablar nosotros aquí acerca de lo que se conoce como la injusticia social. Este es un tema que quizá puede ser un poco polémico en algunos sectores y que quizá puede ser un tema que no les gusta a muchos que se hable, especialmente en las iglesias, pero que es un tema que Job toca y se da cuenta de que la gente en los pueblos, en las ciudades, no tienen lo que es justo. Como luego decimos nosotros, el pez más grande se come al más chico. Y muchas veces las personas ricas, las personas en los trabajos, se aprovechan de la necesidad, y el abusado pues resulta ser abusivo, ¿verdad? Porque haciendo trampas y haciendo planes perversos se aprovechan de la gente. Job ya lo describía, ¿verdad? Fíjense primero cómo dice: traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. ¿Qué es esto de traspasar los linderos? Bueno, nosotros lo vemos todo el tiempo, ya quizá hoy menos que nunca, pero incluso es algo que ocurre recurrentemente en las casas de Infonavit. Si nosotros nos pusiéramos exigentes al momento de medir las dimensiones de nuestras casas, uno de repente empieza a hacer cuentas y dice: ¡ay, caray! Aquí me robaron 20 centímetros, aquí me falta tanto, aquí esto debería estar acá. Y eso es un fraude que hacen con las famosísimas bardas medianeras. No sé si ustedes han conocido eso, les haya tocado eso, pero le meto poquito acá y le saco poquito allá, y ya para cuando acordó, ya le estamos robando en centímetros, metros y metros y metros y metros de construcción, que yo al usuario final le vendo su casa. Tu casa es de 98 metros y posiblemente tu casa no tenga esas dimensiones, a lo mejor tiene 97.5 o algo así, pero de centímetro en centímetro la gente se va ganando pues más dinero. O sea, al final del día representa dinero. El tema de las construcciones pues pasa lo mismo, ¿verdad? Si te van a poner algo que te venden de primera, que se supone que tu casa es de primera, pues ahí le ponen una tasa de segunda, o el vitropiso está todo descostillado, cosas que nosotros usualmente vemos, ¿verdad? En las casas de Infonavit especialmente se logra ver esto bastante. Contratas el albañil y te dice: se van a ocupar 10 bultos, al último se ocupan 8, y el albañil dice: se ocuparon los 10, y allá anda en la carretilla viendo a ver a qué vecino le vende los bultos de cemento. Eso son cosas que todo el tiempo yo creo que nosotros estamos viendo constantemente, cómo la gente busca de cosas insignificantes. Como decía el político aquel: yo sí robé, pero robé poquito, ¿verdad? Pelado sin vergüenza. Todavía decía estas cosas: sí robé, pero robé poquito. Y así uno parece que está bien. O sea, si vas a la frutería, con que te agarres unas 2 o 3 uvas, pero no te traigas el kilo, ¿verdad? Hay que quitarle nada más de poquito para que no sea uno abusivo. Pero de poquito en poquito vamos nosotros lastimando siempre a la gente que menos tiene. Esto es verdad en todos los aspectos. ¿Por qué, por ejemplo, no van y hacen eso con la gente rica? ¿Verdad? Vamos nosotros mismos, y esto es lo que se ha discutido mucho. ¿Por qué nosotros, cuando vemos al pobre viejito que anda vendiendo sus nopales, cuánto es lo menos, oiga? ¿Verdad? Pero va uno a Leche Viva, a la Soriana, y ahí hasta les redondeas. ¿De veras? ¿No gusta redondear los centavos? Sí, les sobra el dinero ahí. Pero vete tú con el artesano, la gente que vive en el campo, ¿y cuánto es lo menos? Trata uno siempre de abusar. Dice la Escritura:
se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Lo que decíamos hace un rato, nosotros abusamos de las personas que tienen menos capacidad. La gente se aprovecha de la gente que tiene menos capacidad, de los que ahora se consideran o se conocen como grupos vulnerables. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Simplemente es algo que nosotros vemos en el tema de la discapacidad con la que estamos lidiando ahora. Pues a uno muy pocas veces le preocupa la gente discapacitada, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que remediar cosas, lamentablemente, que el gobierno no hace. Pero, ¿cuánto han visto ustedes en las banquetas rampas para discapacitados? Si usted quiere ir a un baño público, por ejemplo, ¿cuál tiene acceso fácil? Ponen unas rejillas, unas barandillas ahí para entrar un discapacitado. ¿Cómo le hace? Aún nosotros mismos nos dan la banqueta y ponemos un jardinerón ahí de tamaño monstruo, y la persona que tiene una discapacidad, ¿cómo le hace para pasar por ahí? Los viejitos quieren que andar la gente por el medio de la calle. ¿Por qué? Porque no nos importa. Sencillamente es así, no nos importa. Ponen cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y ahí estacionamos el carro, que al cabo nada más es un ratito. Entonces que a lo mejor uno no nota hasta el momento en que le toca utilizarlas, hasta el momento en que le toca andar batallando con eso. Pero en general, esto es lo que les decía yo, nosotros nos aprovechamos del que podemos. Así es esto en la vida. A ver, vaya usted y róbele al alcalde. No, ¿verdad? Porque ahí luego se mete en un problema. Pero te aprovechas del que no puede defenderse. Te aprovechas de que ¿qué me va a decir? ¿Se va a enojar? ¿Qué va a hacer? Pues nada. Entonces, vamos a aprovecharnos de ese, porque ese no puede defenderse. Y así hacían en aquel entonces los huérfanos, las viudas. La escritura era clara. Deberían de dejar siempre comida para que el huérfano y la viuda pudieran alimentarse de eso. No, saca a los huérfanos, saca a las viudas, porque pues esos no se merecen estar viviendo de nuestra caridad. Siempre uno aprovecha de esa parte. Y luego dicen las escrituras, hacen apartar de camino a los menesterosos y a los pobres, y todos los pobres de la tierra se esconden. Fíjense cómo nosotros tenemos una cultura de todo lo feo, que si es en la casa, todo lo feo nosotros tratamos de esconderlo, ¿verdad? En la casa pasa lo mismo. Si va a venir la visita y está la casa sucia, hasta echamos la basura debajo del sillón para que nadie se dé cuenta. Y nuestras sociedades son iguales. Por ejemplo, la gente marginal, usted ha escuchado seguramente este calificativo, marginal. ¿Y quiénes son los marginales? Los pobres. Sí, seguramente. ¿Pero por qué son marginales? Porque viven al margen de la ciudad, ¿verdad? Nosotros no vamos a dejar que los pobres, que las prostitutas, que los rateros vivan en el centro de la ciudad. No, a los pobres los mandamos a los márgenes de la ciudad. Pues son marginales. Es un adjetivo peyorativo, yo no sé, pero pues son marginales, porque a todos los pobres hay que mandarlos a la orilla, allá lejos, allá donde no se ven, allá donde vienen los políticos y llegan y ven Monterrey y dicen, miren qué grandotes edificios, y miren, ¿por qué nunca viene el gobernador, o por qué nunca viene el presidente a las colonias pobres? ¿Por qué siempre va a visitar San Pedro? ¿Por qué hacen allá las cosas en el centro de Monterrey, en las cosas bonitas? ¿Por qué nunca se lo trajeron, por ejemplo, al presidente a dar una conferencia al Pozo de García, cuando está el Pozo de García?
Entonces, ¿qué solemos hacer los gobiernos? Y aún nosotros, en el tema de las personas que están en un grupo vulnerable, tratamos de escondernos, donde no se vea, donde no afeen la imagen. Vaya usted al centro de Monterrey, ¿verdad? ¿Dónde están los indigentes? Allá en las orillas, allá por la central. Allá en la central, allá están todos los migrantes, allá están todos las personas que no tienen un hogar, allá están las prostitutas, allá lejitos, allá donde no se ven. Y es lo que hacemos nosotros, los invisibilizamos. Porque si no los vemos, no es un problema. Eso es lo que nosotros usualmente solemos hacer. Esa es la situación que nos toca a nosotros. No queremos ver a los huérfanos porque nos van a pedir dinero. Y muchas veces aún nosotros, en lo más bajo de la cadena alimenticia, si vemos nosotros una persona que no tiene un hogar, que va pasando por ahí, y vamos con ella y decimos, hazte para acá porque ahí viene loquito. O sea, aún nosotros, estamos hablando desde las más altas esferas del poder, hasta nosotros, los que andamos a pie, todo lo que es feo para nosotros, no queremos verlo. Lo tratamos de aventar allá donde no se vea, allá debajo de la sala, debajo de la alfombra, donde no se alcance a ver todo este tipo de cosas. Dice la escritura que estas personas son como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo siguen su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas, entre sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Fíjense cómo me recuerda mucho a mí este tipo de cosas, a situaciones que se viven en el trabajo, ¿verdad? La gente sale de madrugada, realmente viven en García, ¿verdad? 4 o 5 de la mañana para buscar un trabajo allá en Santa Catarina, allá en Monterrey, salen de madrugada. ¿A qué? A tratar de traer pesito para la casa. Y en ese punto en el que nosotros estamos es una jungla salvaje. Pareciera o debería de ser que nosotros somos un mundo civilizado, pero lejos está de la civilización. A veces uno ve los documentales de Nat Geo o cosas así y ve cómo de repente está el pobre impala tranquilo, chiquito, y llega el león y nada más se lo come. Y dicen, ay, qué crueldad. Pero nosotros somos así también. Nosotros nos aprovechamos de la gente. Y un ejemplo para mí muy notorio, por ejemplo, en el caso de esta ciudad, la gente decente, educada, que está tratando de llegar a casa, haciendo fila en el tráfico, y luego está la gente lista, la gente que es de la más inteligente, que empieza a agarrar por el acotamiento y luego a fuerza, porque hasta parece que es un derecho, un privilegio que ellos tienen, pagan una cuota extra a las autoridades, no es por ver, no sé qué derecho ellos sienten que tienen por encima de todos los demás mortales, pero llegan y a fuerza a golpearte, incluso si pueden en carro, te van a golpear, porque es así. Y hazlos entender, peleate con él, sale más caro. No te queda más remedio que muchas veces dejarlo pasar. Es así. Nosotros mismos, en el trabajo, queremos el puesto del supervisor. Y si para eso tenemos que hablar cosas de él o hacer grilla en el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Pues yo quiero ese puesto, ¿verdad? Y si él es el jefe y para ser el jefe tengo que quitarlo yo, pues quitamos al jefe. Y ahora yo soy el jefe. Y vivimos prácticamente muera el rey, viva el rey.
se va uno para que llegue yo. Y luego todos los demás, cuando yo estoy arriba, quieren tomarme a mí para hacer ellos los jefes. La gente ve y busca en el trabajo cómo robar. Ahí están los urbaneros, ¿verdad? Que dicen, págale por aquí, le tapan ahí a la barra y súbanse todo y ya en ese ratito ganan dinero. Ahí están los traileros, ¿verdad? Los que sacan el diésel de los tanques para sacar dinero. Ahí están los tránsitos que el reglamento nunca aplica, pueden estar viendo que están atropellando a uno, pero el día que traen hambre y necesitan unos tacos, luego te paran hasta porque traes un foco fundido. Ahí sí se acordaron que el reglamento marca tal o cual cosa. Imagínense lo que está hablando Job hace prácticamente, es una historia de 4,000 años atrás. Y cómo 4,000 años adelante, ¿qué ha cambiado? De todo lo que vivía Job y de todo lo que veía Job en su día tras día. ¿No le parece a usted que es muy similar? O sea, aquí prácticamente es la historia de el todo contra todos. El más grande es el que puede más, el más débil es ese que hay que esconder, ese es el que no hay que apoyar, es el que necesita. No, eso. Y luego dice Job, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. ¿Cuántas veces la gente no pide ayuda a Dios? Esa gente que quiere salir adelante, que quiere superarse, que quiere vivir mejor, que quiere ofrecerle una mejor manera de vida a sus hijos, a sus nietos. Esa gente que dice, pues, Chihuahua, ya me tocó así, pero yo quiero que mis hijos estén mejor. Y se esfuerzan los papás y ya para cuando acuerdan, ya el hijo está metido en problemas, ya el hijo vive igual que él, ya el hijo está haciendo una mala vida. Y dice Job, clama toda esta gente, claman por sus heridas, claman por la sed que tienen, claman por todas las necesidades. Y dice Job, pero Dios no atiende su oración. O sea, en este punto de estudio que nosotros estamos llevando, pues es desesperanzador. No hay justicia social. Ese es un tema que nosotros tenemos que hablar. ¿Qué es la justicia? Nosotros sabemos que la justicia es darle a cada uno lo que se merece. Ejemplo de, nosotros tenemos derechos fundamentales. Tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al agua y entre muchos otros. Son derechos universales que están consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Todo ser humano, por el solo hecho de ser humano, tiene derecho a todas estas cosas que acabo de decir. Pero no hay justicia social. Es decir, no repartimos equitativamente todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado en la crisis del agua, mientras mucha gente estábamos nosotros sin agua, pregúntenle a los de San Pedro, ¿cuántos días no tuvieron agua? ¿Cuántos días no se bañó la gente de San Pedro? ¿Verdad? ¿Eso es justicia social? ¿No? Tenemos derecho a la salud, es un derecho universal. Pero mientras la gente pudiente va y dice, yo te pago para que me hagas esto, lo otro, incluso hasta operaciones estéticas, ¿verdad? Van y apartan un quirófano para levantarse los ojos o quitarse las arrugas o cosas así. Hay gente, un derecho, y los gobiernos de la 4T no han cambiado nada. Discúlpenme si piso caigo, ¿verdad? Pero
Tú vas al seguro ahorita para necesidades básicas como medicamentos para la presión, como medicamentos para el azúcar. No los hay. ¿Dónde está la justicia social entonces? Tú quieres tener derecho a la educación, pero naciste en un ranchito alejado de las grandes ciudades. ¿Qué estudias? Te mandan tus papás a la primaria, con esfuerzo a la secundaria, y ya olvídate de la preparatoria, de la universidad y todas esas cosas. No hay universidades donde tú puedas estudiar, pero se supone que tienes derecho a la educación. ¿Dónde está entonces la justicia social? ¿Cómo le damos a cada uno lo que se merece? Y luego Job dice, no lo hacemos nosotros como individuos, no lo hacemos nosotros como gobierno, como una sociedad o una civilización. Y esta gente clama a Dios y pide ayuda a Dios. ¿Y por qué Dios no nos escucha? Oigan, para estar estos temas en la Biblia, era Job muy ateo, ¿verdad? Entre comillas, para decir estas cosas. Estas son las cosas que nadie quiere predicar, esas son las cosas que nadie quiere hablar, pero son las cosas que están también en la palabra de Dios, porque esta es la realidad en la que nosotros vivimos. Y nadie quiere hablar de esto, nadie quiere decir estas cosas. Como ya dije, tratamos de ocultarlo debajo de la alfombra, debajo de la sala donde no se vea, pero esa es la realidad. Si nosotros venimos aquí a la iglesia y simplemente nos tapamos los ojos y decimos no pasa nada, pues quítate las manos de los ojos para que veas todo lo que está pasando, porque eso es lo que pasa en el día a día de muchos miles, de muchos millones de personas en este país y en muchos otros. Esa es la realidad aquí, y esa es la realidad en los Estados Unidos, y esa es la realidad en la República Dominicana y en todos los países del mundo. Esto es así. No hay justicia social. Dice el versículo 13: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro, y en las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Sí son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Bien, vamos a parar aquí brevemente, porque eso es un apunte que quiero sacar de aquí. Luego, después de toda esta injusticia social, que es la que estamos hablando nosotros, está toda esa gente mala, la gente que se dedica a hacerle daño a los demás. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de esto, es que toda esta gente busca la noche para hacer sus fechorías. El ladrón, el asesino, el adúltero, todos esos buscan la noche. Fíjense, antes se decía, que también esto es algo que ha ido cambiando, decía la gente, y lo mataron a plena luz del día. ¿Qué quiere decir esto? Ya cuando las cosas pasan de ocurrir en la noche a ocurrir a plena luz del día, es que ya no hay vergüenza, ya no hay respeto, ya no hay temor de la policía y ya no hay temor de Dios. Vamos cuidado con eso, porque es lo que les decía yo, que tenemos que tener cuidado de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Se tenía esa frase años atrás, no estoy hablando ni siquiera de décadas, estoy hablando de años atrás, ocurrió a plena luz del día. Era una frase que se utilizaba como decir, hey, ya es una sinvergüenzada lo que está pasando, que las cosas no pueden ocurrir a plena luz del día. Pero usualmente las cosas malas ocurren en la noche, y nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque en realidad a veces nuestros hijos o a veces la gente que está a nuestro cargo quiere andar a altas horas de la noche, y la misma palabra de Dios es sabia.
¿Para qué quieres andar a altas horas de la noche? A altas horas de la noche sale el ladrón, a altas horas de la noche sale el asesino, a altas horas de la noche sale el adúltero, sale el violador, sale toda esa gente que no quiere ser vista en el día, que se esconde precisamente en la oscuridad de la noche para hacer sus fechorías. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque a veces nosotros no tenemos ni siquiera para nosotros mismos esa capacidad, pero especialmente con nuestros hijos, ¿verdad? Andan allá libres a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. ¿Qué andan haciendo en la calle? Nada más exponiéndose a que pasen todas estas cosas. Si ya de por sí estamos nosotros viviendo en un tiempo donde los malhechores ya hacen sus cosas a plena luz del día, ya no se esconden, ya no tienen temor de nada. Imagínense si lo soltamos a nuestros hijos o nosotros mismos andamos a horas inapropiadas del día. ¿Qué confianza nosotros tenemos? ¿Verdad? No le va a pasar nada, amigo. Hace poco tiempo nosotros vimos un caso aquí mismo en García, de un muchacho que a las 11, 12 de la noche fue a ver una motocicleta y ya nunca regresó. Y uno dice, pero no se deben de haber hecho nada. Pero ¿en qué cabeza cabe que un muchacho va a andar a las 11, 12 de la noche comprando una moto? Váyase en la mañana, vaya con su papá, vaya. ¿En qué cabeza cabe de los papás hacer semejante cosa? Y no es porque uno desee cosas malas, ni apruebe que pasen esas cosas malas, no vas a porque de noche, pero si ya sabes cómo es. Estamos hablando 4,000 años antes de Cristo, ya te está diciendo, ten cuidado porque la gente en la noche sale a hacer cosas malas. No ha cambiado nada hasta el día de hoy. Y los papás dicen, sí, váyase mi hijo. Papás, ten cuidado. Tengan consideración de sus hijos, consideración de ustedes mismos. Pensemos como gente madura, como gente grande. Ahí está en la Biblia. 4,000 años antes de que nosotros viviéramos, ya pasaban esas cosas. Y hoy no ha cambiado. Dice la escritura, versículo 18: huyen ligeros como corriente de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levanten, ninguno estará seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá nada a mis palabras? Ahora vemos cómo Job, porque acuérdense, este libro es difícil porque Job en su enfermedad, en sus problemas, se va desviando. Como muchos de nosotros nos vamos desviando de a poco, y para cuando acordamos, nosotros decimos, ya no creo en nada. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente vemos una parte del cuadro, nos desviamos y nos perdemos. Y ahora Job empieza a reaccionar. Él se acuerda y dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no escucha la oración de esto? Todavía Job sigue teniendo muchas dudas de esto que está mencionando. Pero ahora él se acuerda y dice, Dios los deja. ¿Sí? Dios permite que vayan avanzando, les da seguridad, les da confianza, hacen cosas que no deben de hacer. Pero fueron exaltados un poco,
mas desaparecen. Son abatidos como todos los demás. Todas estas cosas que nosotros vemos en esta vida y todas estas cosas que nosotros hemos mencionado son cosas que luego nosotros vemos el fin de todas estas cosas. Cuando las vemos, de momento nosotros decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Pero cuando nosotros vemos el fin de todas estas cosas, nosotros decimos, ok, Dios permite que pase un momento todas estas cosas. Pero luego cuando terminan, ¿cómo terminan? Platicábamos de algunos ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y déjenme retomar este que les mencionaba. Cuando uno quiere quitar al jefe para luego ser el jefe, y te conviertes en el jefe a partir de la grilla, te conviertes en el jefe a partir de hablar mal del jefe, te conviertes en el jefe a partir de andar de lambiscón, ¿verdad? Con otra persona, ya te ascendieron a supervisor, ya eres jefe, ya eres esto, ya eres el otro. ¿Ok? Más que como uno está acá abajo y uno dice, mira, haciendo cosas que no debe, ya llegó a ser jefe. Y en ese momento te puedes deslizar, ¿verdad? Puedes decir, hay que portarse mal para que uno le vaya bien. ¿Sí? Y luego hay otro que hace lo mismo que hizo el anterior y dices, pues qué poquito le duró el gusto, ¿verdad? Sí subió rápido también, hizo lo que tenía que hacer a la mala, y después que a él también lo quitaron así. Ahora sí que como dijo el de la canción, ¿verdad? Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron. Así, tal cual. No duró nada el gusto, duró poquito. Nosotros cuando vemos esto tenemos que tener cuidado, porque es verdad que cuando nosotros observamos estas cosas decimos, pues yo también puedo, pues yo también quiero, pues yo también lo sé hacer, así, ok, tenemos que esperar un poquito, porque Dios les permite que lo hagan por un poco de tiempo, y luego ¿qué? Va para atrás, pronto desaparecen, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 25, y si no, ¿quién me desmentirá ahora? O reducirá en nada mis palabras. Con todo y todo lo que hemos hablado aquí, nosotros recuerden que vamos a hablando, estos capítulos que estamos teniendo son los más complicados, porque acuérdense que dijimos que aquí ya cada quien va a hablar de esta cantidad de cosas, lo que quiere, pero falta el cierre de este libro, que es cuando Dios va a aparecer y nos va a explicar todas estas cosas. Ahí, ahorita que se me están desviando un poco con todas estas pláticas y nos desanimamos, a lo mejor salimos desanimados, cuando lleguemos al final del libro y empiece a hablar Dios, entonces nosotros vamos a ver y decir, era por eso. Entonces no se me vayan a desapartar de esto que estamos aprendiendo, porque si se quedan con esto les va a faltar la parte más importante, que es la parte donde habla Dios, y ya estamos cerquita, ¿verdad? Ya estamos cerquita de llegar en el momento donde Dios va a hablar y Dios va a explicar muchas cosas, y que nosotros vamos a quedarnos igual que Job. Yo hablé por hablar, yo dije, porque realmente tengo una boca muy grande, pero lo que dije, me desdije, y yo sé que tú eres Dios. Pero tenemos que ir avanzando en el estudio de este libro. Así que, hermanos, esta es la lección de esta noche. Vamos, como siempre, a cantar un himno de invitación. Así que, mientras cantamos este himno, abrimos la invitación para que ustedes vengan en esta hora al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a buscar 148.